Ujú. Hola, buenos días. Esta es la cuarta clase en línea que se da de lógica. Está pensada para los alumnos del Instituto Mano Amiga de Monterrey en la preparatoria. Es para el cuarto semestre. Repito, es la cuarta etapa, la cuarta clase de lógica. El tema de hoy va a ser justamente empezar, va a ser una clase muy breve, un poco más de 10 minutos yo creo, que es la argumentación conforme las reglas de una discusión crítica. Es decir, tema 4.3 tiene ese título y hace referencia a cómo buscar poder resolver de manera lógica diferencias cuando se presenta una discusión, cuando en algún momento tenemos que argumentar en una plática en circunstancias de la vida diaria. Solamente van a ser una serie de pasos las que vamos a ver hoy, luego vamos a ahondar más adelante en otras clases, para que no sea demasiada información, porque ahorita sí hay un conjunto de reglas que vamos a ver, que son como unas 6 8 más o menos. Vamos a tenernos primero a eso, son muy rápidas, y ya no le vamos a avanzar más para que no se confunda. Entonces, esta es la primera parte que se llama etapas reglas, es decir, en esta primera parte, que son las páginas 150 y 151 del libro, lo único que vamos a establecer son las reglas o condiciones para resolver diferencias. O sea, cuando tú en la vida diaria llegas a tener pues una discusión, eh, debemos de buscar, dado que estamos estudiando lógica justamente, resolver esa discusión de una manera lógica. Y para eso, pues hay que entendernos que hay que atenernos a ciertas reglas. No debemos olvidar que en última instancia el objetivo de toda discusión es justamente convencer a la otra persona. Si nosotros logramos convencer a la otra persona de nuestros puntos de vista, pues entonces hemos logrado justamente el objetivo. Eso no significa que debemos de hacer todo lo posible. Cuando digo todo lo posible, digo todo, por imponer nuestros puntos de vista. No, hay cosas que no se deben de hacer, como vamos a ver más adelante aquí en este mismo pues, tema. Las reglas que están ahí para resolver diferencias son las que están señaladas con asterisco y cada una de ellas pues hay que hacer una breve explicación. Primero, dice, debes de identificar claramente los puntos de vista en los que no se están de acuerdo. Cuando tienes una discusión, repito, y hay un punto en el cual surge un desacuerdo, lo primero que debe hacerse para poderlo resolver es identificar cuál es el desacuerdo. A veces por usar un lenguaje más o menos vago o pues por no estar hablando exactamente lo mismo, hay malentendidos y esos malentendidos generan discusiones en los cuales pues no está muy claro para los dos exactamente cuál es el punto de vista del otro por el lenguaje vago que utiliza. Entonces, este es el caso por cual lo primero que se dice es que lo primero que tenemos que hacer es estar de acuerdo en qué es en lo que no estamos de acuerdo. Es decir, identificar claramente, a ver, el meollo del asunto es este. En este punto no estamos de acuerdo. Ya una vez que estamos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo, podemos empezar a intentar resolver la diferencia. Y vienen los demás condicionantes para poderlo resolver. El primer lugar es la empatía. Como ustedes ya saben, la empatía es la capacidad que debe de tener uno de ponerse en el lugar del otro. Es muy importante para nosotros tener una actitud de empatía porque esto nos ayuda primero a escuchar los argumentos del otro, luego a intentar pensar como piensa el otro, ver las cosas desde su punto de vista y de esa manera lograr una mayor comunicación. Si se logra una empatía por ambas partes, estoy pensando sobre todo cuando se tratan de discusiones de carácter familiar. Recuerden ustedes que pues en la vida cotidiana, y ahorita lo estamos viendo sobradamente porque uno está encerrado y en espacios muy pequeños hay 4 o 5 personas que están viviendo ahí y que pues el hartazgo, el aburrimiento, la situación puede generar que haya discusiones. Entonces, en ese aspecto, lo primero que tenemos que ver, como es identificar cuál es el tema del desacuerdo, claramente. Después, intentar ser empáticos, intentar ver cómo ve el otro el punto de vista, porque si logramos eso, pues ya llevamos un buen trecho del recorrido para poderlo resolver. Y además, es muy importante si se trata de personas con las cuales tenemos una relación pues cercana, estamos hablando familiares o
Estamos hablando de personas que vivan juntos, por ejemplo, universitarios que vivan juntos en el mismo cuarto, lo que se llama roomies normalmente, pues si tengo una discusión que no se resuelve con mi compañero, pues esa discusión puede arrastrarme problemas más adelante y es algo y alguien con quien vivo. Entonces, por eso debemos buscar eh, entender el punto de vista del otro pues, para ver si se puede resolver. El siguiente punto dice reconocer la parte que le corresponde a cada uno en el desacuerdo. O sea, eh, una vez que estamos de acuerdo en cuál es el punto de vista en lo que no estamos de acuerdo, yo tengo que reconocer por qué no estoy de acuerdo. Es decir, yo digo, afirmo tal cosa, el compañero o el contrario, la persona con la que estoy dialogando, afirma tal otra. Entonces, si cada uno de nosotros sabemos exactamente qué es lo que estamos diciendo y dónde está el punto de choque, estamos reconociendo qué papel jugamos en el desacuerdo. Entonces, eso es muy importante porque pues, es el punto de partida del cual yo voy a empezar a, ¿cómo se llama?, argumentar. Y además sirve para que no ande yo con una actitud de que le ando echando la culpa al otro. Siempre que caemos en ese tipo de discusiones, en ese tipo de situaciones, tendemos a cerrarnos cuando decimos, no, es que es culpa de fulano porque tal cual cosa y demás. Lo que tenemos que entender es que cuando hay un desacuerdo, normalmente es pues, porque las dos partes tienen algo que ver con ese desacuerdo. Entonces, reconocer nuestra parte es muy importante también. De ahí, ya pasamos a lo que son las reglas que se refieren pues, más propiamente de urbanidad y de lenguaje, que son importantísimos para poder resolver este tipo de problemas. Lo primero es conservar un lenguaje correcto y respetuoso. Eso es muy importante. A veces vemos, eso es muy común en este país, que cuando dos personas chocan, de repente el nivel de discusión empieza a aumentar, 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 y luego se pasan los insultos y de los insultos a cosas todavía más graves. Eso es lo que debemos buscar evitar. Si nosotros logramos saber, espérame, que no estamos de acuerdo y todo, pero pues vamos a dialogar como los seres humanos, pues muchos de esos problemas se resuelven. Eh, ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, una pelea que surge por una tontería? A mí nunca se me olvida, hace muchos años, cuando yo me trasladaba al colegio todavía en camión, una pelea que vi en un camión por una tontería. Era en la mañana, el camión que lleva al colegio de nosotros, donde en ese entonces yo no tenía carro, tenía que transportarme, transporte público me refiero, iba tremendamente lleno, se llenaba con estudiantes que iban para la Facultad de Comunicación, que se encuentra cerca de donde está nuestro colegio, y de repente un muchacho que va ahí con su mochila, una mochila bastante grande, pues entre todos los apretujones y todo, él totalmente ajeno y ausente, llega otro que está intentando pasar y la mochila le estorba. Y entonces intenta pasar, no puede, intenta pasar, no puede, y sin que le diga con permiso ni nada, de repente le da un empujón y empieza a soltarle una cascada de insultos y de ahí se genera la pelea. Bueno, ahí tenemos el caso, ¿qué sucede cuando perdemos la cordura? ¿Eh? Cuando pues, decimos, a ver, espera, ¿qué le costaba decirle? Tan fácil que era, oye, chavo, disculpa, no puedo pasar, te puedes hacer un lado, y ya. Y eso que era tan fácil de resolver, conservando un lenguaje correcto y respetuoso, terminó en una pelea ahí donde pues, tuvo gente que entrar y separar a los dos, porque estaban dándose muy bien. Entonces, insisto, eh, en el momento en el cual perdemos este punto es cuando en este país y en muchos lados, me imagino también, es tan común que la discusión empieza a subir de tono y termine en cosas que son muy desagradables. Entonces, este es un punto central. Y aquí ya estamos entrando propiamente al lenguaje, a cómo emitir el lenguaje. El siguiente punto es relacionado también, es emitir juicios claros y precisos con conocimiento de causa y razones informadas. Importantísimo. Lo primero que usted debe hacer es que usted difícilmente puede sostener una discusión si no sabe lo que está hablando. En México, por razones, y en general, me imagino que en muchas sociedades, por razones históricas, porque así se nos ha enseñado, a veces somos muy aferrados a ciertos puntos de vista y nos cerramos a cualquier razón que nos dé otra persona. Estoy pensando yo concretamente en las materias que más me corresponde a mí dar en los grados inferiores, que son las materias que tienen que ver con historia. Los mexicanos somos muy celosos de la historia y celosos de lo que nosotros creemos
es historia. Y muchas veces emitimos juicios y decimos, pues sacamos conclusiones y todo, de cosas que cualquier conocimiento más o menos, y no necesita ser demasiado profundo, pero más o menos profundo, un poquito más informado, eh, nos llevarían a pensar diferente. O sea, somos muy dados, o es muy común que la gente sea muy dada a hablar, sostener y decir puntos de vista sin tener las bases. Entonces, no solamente ser claro a la hora de emitir nuestras opiniones, sino también poderlas fundamentar con razones que tengan base, es algo importantísimo para poder sostener una discusión. Si nosotros, fíjate lo que estamos avanzando, si identificamos claramente cuál es el punto, si somos capaces de ponernos en lugar del otro, si reconocemos que nuestros puntos de vista son diferentes, si conservamos un lenguaje respetuoso, correcto, y si lo que decimos son juicios informados, pues realmente no debe haber ninguna razón por la cual no llegar a un acuerdo, es decir, no llegar a solucionar, entendiendo que si bien es claro, obvio, que nosotros vamos a sostener nuestro punto de vista, porque por eso es nuestro punto de vista, si vamos cumpliendo toda esta serie de condiciones, pues evidentemente puede llegar un momento en que reconozcamos que a lo mejor el otro es el que tiene razón. Y eso no es motivo, no debe ser motivo absolutamente ni de que uno se sienta mal, ni que perdió algo, nada. Es sencillamente, vamos, es enriquecedor, porque entender los puntos de vista del otro, aceptarlos y ver que tiene razón, pues me hace a mí ser mejor, ser que en ese punto de vista donde yo estaba equivocado, pues veo que es diferente como yo creía. Bueno, siguiente punto, ser veraz. Es muy importante no ser tramposo a la hora de argumentar diciendo cosas que parezcan que son ciertas, que yo sé que no son ciertas, pero es para ganar la discusión. Recuerda tú que el objetivo no es ganar la discusión, el objetivo es convencer al otro y convencer al otro justamente porque tú tienes razón, no porque estás haciendo trucos. Entonces, no ser mentiroso, no falsear los hechos, es otra vez en historia es fundamental. ¿Eh? En historia donde el punto de vista tiene mucho peso a la hora de escribir algo, ese punto de vista, si bien evidentemente va a estar motivado por la persona que la emita, es su punto de vista, tiene que ser un punto de vista veraz. Es decir, en donde yo me estoy basando y lo que estoy diciendo tiene que ser cierto. Si bien a la hora de las interpretaciones puede haber diferencias, en los hechos no debe haber ninguna discusión. Es lo que es y punto. Entonces, eso y en todas las demás cosas, materias y todas las demás cosas de la vida, pues es muy parecido. Si tú eres una persona que no mantiene un rango de veracidad, pues evidentemente puede ser que ganes una discusión hasta el día que te pesquen y luego nunca en la vida te van a volver a creer nada. ¿Eh? Escuchar es el otro aspecto. O sea, tener una actitud donde yo te escucho. Obviamente eso está contraparteado con el otro que también nos escuchen a nosotros. Es fundamental escuchar. Tenemos que saber qué es lo que dice el otro. No como se ven a veces en estos programas tremendos que sacan ahí en la televisión que pues parece ser que es el que grita más fuerte el que va a ganar. No, haz una pausa, escucha el otro, otra vez intenta comprenderlo, todo lo que hemos dicho anteriormente y luego tú pues di tus propios puntos de vista sustentados y razonados. Mantenerse en el tema y los objetivos. A veces cuando estas discusiones son largas o muy enconadas, lo que sucede es que se empiezan a salir del tema y empiezan a sacar cosas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, si yo estoy sosteniendo una discusión con alguien, pues con quien no me cae bien, y ese no me cae bien es porque antes hizo tal y cual cosa, de repente ahí en medio les pues, pero es que tú te acuerdas que tú hiciste tal o cual cosa, que eso no tiene nada que ver. Si nos salimos del tema y de los objetivos que estamos buscando resolver, de identificar la diferencia y todo eso, traer esas cosas del pasado, como vamos a ver más adelante, pues no ayudan en nada, es más, van a obstaculizar cualquier posibilidad de acuerdo. ¿Eh? En ese caso, si yo creo que con alguien es imposible que me ponga de acuerdo porque tenemos puntos totalmente diferentes, pues es nada decir, bueno, yo respeto tu punto de vista y ya, pues, tenerse discusiones, porque ahí no tiene ningún sentido.
¿Mm? Entonces hay que mantenerse en el tema, no desviarse, porque entonces entran complicaciones que en lugar de ayudar a resolver van a complicar más las cosas. Y por último, mantenerse en el contexto temporal en que se localiza el tema de discusión, o sea, las condiciones en las que se. Si yo estoy sosteniendo algo que sucedió, o sea, por un problema que pasó hace 2, 3 horas y ya se resolvió, pues pretender que el problema sigue estando vigente pues no ayuda en nada. O sea, otra vez, estamos complicando las cosas. Hay que decir, bueno, hace 3 horas sucedió esto y sucedió esto por lo otro, por lo otro, por lo otro y aquello, y vamos a intentar llegar a un acuerdo o que no vuelva a pasar. Si es que a mí me perjudicó en algo y estoy cierto de que fue un perjuicio porque alguien hizo alguna cosa que hace 3 horas no debía hacer, pero no ponerse en la actitud de que cosas como si todavía estuviera pasando ahorita. Otra vez, no quiero ser reiterativo en el ejemplo de la historia, pero esto es muy común. Es muy común porque, por ejemplo, hay gente que juzga a la gente del pasado con criterios de hoy, y eso no puede ser. O sea, juzgar, por ejemplo, a, no sé, a Aristóteles como inmoral, porque él sostenía que la esclavitud era justa, estaba bien y que ciertas razas eran inferiores, pues podemos llegar a la conclusión de que en términos objetivos Aristóteles está equivocado. Pero hay que entender que en el tiempo en el que él vivió, eso era común. Y es muy difícil para una persona salirse de su marco espacial temporal y pensar de una manera atemporal. De hecho, nosotros mismos no pensamos de manera temporal. Pensamos de acuerdo a las normas, reglas, valores del tiempo que nos ha tocado vivir. Si en un futuro las cosas cambian, pues miren, pues es que a principios del siglo XXI se creía que tal cosa y que pues hoy día es claro que eso estaba equivocado y todo. Entonces, insisto, conservarse en el contexto temporal en el cual se está sosteniendo la discusión para no complicar más las cosas también es una regla fundamental. Bueno, esto es rápidamente, te digo que pues no iba a ser, deja ver cuánto fue más o menos. Ok, 17 minutos, está bien. No iba a ser demasiado. Eh, Hoy está, bueno, yo la estoy subiendo el día 29. Te recuerdo para los que les dije que el equivalente al examen, tanto en lógica como en ética, tenías de espacio para subirlo hasta el día 30. Es decir, pues el momento que lo estás viendo, no sé si es 30 o lo estás viendo el 29, no tengas, o sea, no se te olvide eso, por favor, porque esa calificación que te voy a poner en ese trabajo que te encargué va a equivaler al examen. Entonces, por favor, estate presente. Te recuerdo que el próximo viernes, que sería el viernes 1 de mayo, no voy a subir videos, no dar clase porque era sueto, entonces vamos a respetar eso también. Te digo, estamos en el asunto de buscar volver a cierta normalidad dentro de la normalidad en la cual estamos viviendo. Por el día de hoy, pues ya no hay nada más que apuntar. Nada más aclararte que el trabajo que te pida o lo que te haya pedido es para el próximo lunes. Creo que en lógica no te lo había pedido, te lo voy a decir de ahorita de una vez. Espérame nada más un momentito y ahorita te lo voy a mostrar. Lógica, documento 1. Aquí está. Un momentito, pero me interesa que lo veas en la pantalla. Y ahora, ¿por qué no se ve? A ver. Bueno, por alguna razón mi computadora está teniendo un problema en abrir el programa Adobe Acrobat. Aquí voy a dar por terminado esta clase y ahorita que lo resuelva voy a volver a subir un video corto con el tema de la tarea que voy a encargar para el siguiente lunes de lógica estoy hablando. Perdón, sí, vas a tener como fecha límite para subirlo el próximo lunes. Lo vas a ver ahí, lo vas a identificar como video tarea lógica y voy a poner la fecha.
Bueno, que tengas un buen día. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Bye.